todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer episodio de este nuevo canal de YouTube. Sí, hola a todos, otra vez de nuevo. Hace tanto tiempo que no estamos por acá, pero bueno, en este primer episodio le queremos contar un poco cómo fue todo este tiempo que estuvimos. No nos detuvimos porque seguimos por las redes de Instagram y seguimos compartiendo mensajes, pero sí desde los episodios frenamos un poquito. Sí, bueno, primero aclarar que estamos re nerviosas, sí, por si se escucha raro, si escucha que nos hiperventilamos. Nos costó mucho arrancar. Sí, parece la primera vez que grabamos, pero sí, como decía Ani, tuvimos muchos inconvenientes, muchas cosas que pasaron. Nosotros ya habíamos compartido, nosotros ya habíamos subido un video contando lo que nos había pasado con los canales. Bueno, a mí se me había roto el celu y en mi celu teníamos nuestro canal en YouTube. Teníamos el correo de Ya No Vivo Yo y a mí se me rompió. Así fue una pavada. Ni se sabe cómo. Y bueno, y perdimos todo. Intentamos de mil formas recuperar. Nos ayudaron varias personas a tratar de recuperar y nunca pudimos. Y para nosotras fue re difícil. Porque pensábamos que listo, ya está. No sabíamos, se terminó. Sí, no sabíamos cómo solucionarlo. Así que ahí para nosotras empezó un proceso muy difícil. Fue difícil el hecho de perder, porque no es solo perder una cuenta, sino perder los videos que ya estaban subidos, las vistas, que ya, gracias a Dios, no eran, millones de vistas, pero lo veía una persona o más de una persona y para nosotros era suficiente. Entonces fue difícil volver a arrancar de nuevo. Ahí fue donde pedimos una palabra y Dios nos entrega una en Isaías 45, donde habla sobre el encargo de Dios para Ciro. Es una palabra que uno la lee y es una promesa de parte de Dios, que Dios le da a Ciro. Son palabras de aliento, pero también es una palabra que tiene un gran peso. Pero sí, a pesar de la palabra que Dios nos entregaba, igual nosotras seguíamos bajoneadas con lo que había pasado. Sí. Por lo menos a mí me pasó que no pude tomarme esta palabra como Dios me la estaba entregando, porque yo estaba pensando en haber perdido todo, en cómo íbamos a solucionarlo, y no podía tomar con peso, como decía Ani, con el peso que tiene esta palabra, por esa misma razón, por pensar todo el tiempo, por el problema que teníamos en ese momento. Y como decía Cele, buscamos mil y unas formas para recuperar la cuenta. Y no se podía, no hubo forma de recuperarla, no hubo forma aún de poder arreglar el celular. Intentamos con varias contraseñas y no se pudo. Entonces ahí es donde le pedimos a Dios otra palabra más, que ahora viene lo duro. Sí. ¿Dónde nos tocó? ¿En Lamentaciones? Lamentaciones. No, en Lamentaciones. Sí. Dios nos entrega una palabra en Lamentaciones que fue bastante clara para nosotros y bastante dura para nuestras vidas. Sí. Porque a veces creemos que sí, Dios permite los procesos en nosotros, pero a veces son las consecuencias de algo. Esas cosas vienen como consecuencia de haber hecho algo mal o de haber dejado de hacer algo. En nuestro caso, quizás teníamos muchas ideas en la cabeza, teníamos muchas ideas que se nos venían y sabemos que son ideas que venían de parte de Dios, no era algo propio. Pero ¿qué pasaba? Antes de realizar esa idea, no le consultábamos a Dios, porque era la verdad. Sí. No orábamos o no se lo entregábamos a Dios. Sí, orábamos antes de cada episodio, pero cuando íbamos a grabar ya estaba la idea concretada de nuestra parte.
y empezamos como a hacer ciertas dinámicas o armar ciertos podcasts, pero con lo que se nos venía a la mente, con lo que se nos venía a la cabeza, pero no le consultábamos a Dios si era su voluntad. Sabemos que esto, les repito, venía de parte de Dios, pero quizás era otra su voluntad en el tiempo. Quizás hay podcasts que no teníamos que compartir en cierto tiempo más adelante o lo teníamos que compartir y no lo hacíamos. Porque uno cuando pierde o cuando deja de consultarle a Dios, empezamos a errar. Y eso era lo que Dios nos hablaba a través de su palabra. Como decía Ani, nosotras pensábamos en hacer lo que teníamos que hacer. En decir, bueno, nuestra tarea es evangelizar y nos empezamos a enfocar en eso, en hacer. Y no en lo que conlleva todo esto detrás, porque hace falta una comunión con Dios, hace falta preguntarle a Dios, como decía Ani, pedir una confirmación a Dios, y nosotras estábamos muy enfocadas en hacer lo que teníamos que hacer. Claro. Sin pensar un segundo en será lo que Dios quiere, porque como dice Ani, si bien era algo dirigido por Dios, y muchas veces sentimos que Dios nos confirmaba las cosas que compartíamos, pero nosotros no lo hacíamos antes. Quizás Dios nos confirmaba, pero nosotros realmente no hacíamos lo que teníamos que hacer, que era preguntarle a Dios. No lo estábamos haciendo, sino que seguíamos para adelante, sin pensar también nosotras en nuestras vidas personales, en cómo estábamos también nosotras personalmente con Dios. Y ahí es donde Dios nos hizo un stop. Por eso creo que todo fue voluntad de Dios, no sé si el hecho de perder la cuenta, pero de decir tienen que parar. Es un momento de parar y volver al inicio. Y volver a comenzar. Y volver a tener esa comunión necesaria. Porque les repetimos, sí había comunión, pero no la que Dios nos estaba pidiendo. O sea, la suficiente comunión. Dios pedía mucho más de nosotros. Y pensaba a veces en las personas que andan en bicicleta, que lo hacen como deporte, ¿no? Vieron que ellos no tienen que detenerse en una carrera. Solamente se detienen y se bajan para quizás descansar o para tomar agua o para chequear si la bici está en perfecto estado, si no hay que cambiarle algo. Y pensaba en eso. Y es lo que Dios hizo con nosotras, es decir, me detengo para chequear si va todo bien. Si va todo bien, puedo seguir. Pero no podemos volver a comenzar siguiendo de la misma manera. Y aprendimos también lo importante que es la comunión con Dios. Porque como dice Ani, si bien la teníamos, pero no la suficiente. Entendimos que Dios tenía que estar en todo momento. En todo momento, no un rato sí, un rato no. No, en todo momento. Teníamos que estar nosotras enfocadas en Él todo el tiempo. Y yo creo que, como les decíamos, al nosotras hacer lo que teníamos que hacer, nos fuimos desenfocando un poco. Fuimos como, no sé si perdiendo la comunión con Dios, pero nos fuimos como alejando un poco de lo que Él quería. Claro. Y nos fuimos acercando más a nuestras cosas, sí. A que la idea era buena, y cosas así, sin ver, como decía Ani, sin analizar cómo estábamos. Y como decía ella, Dios tuvo que decir stop y que analizáramos nuestra situación, nuestra condición como nosotras estábamos, porque no es solamente compartir un mensaje para las demás personas, no es que Dios nos habla y solamente para compartir un mensaje, sino que nosotros también tenemos nuestra vida personal y era también eso era lo que también quería Dios, que nos miráramos a nosotras también, porque por lo menos a mí me pasó también que cuando Dios nos entregaba una palabra, a veces llegaba a olvidarme que esa palabra también primero era para mí. Y como que me estaba olvidando de eso y era para mí era solamente compartir. Entregar, sí. Y no nos llenábamos. Entonces... Sí.
fue como que vaciamos nuestro estanque Sí. y no seguimos llenando. Buscábamos la definición de proceso y dice que el proceso, se habla de proceso cuando se tiene un estado inicial y uno final. O sea, es importante entender esto. Si estás escuchando este podcast, no estamos contando lo que nos pasó a nosotras porque nos gusta hablar de lo que nos pasó, sino porque creemos que va a ser una experiencia que pueda ayudar a otras personas. Entonces, si vos estás pasando por un proceso, quiero que sepas que tu proceso, así como inició, va a terminar. Pero es necesario que lo pases. Porque uno aprende en medio del proceso a confiar en Dios, uno madura, que es lo que nos está pasando a nosotras aún. Y también aprendemos a no quedarnos en el proceso, a no estar ahí estancado, decir, bueno, fallé y bueno, listo, ya está. No hay remedio, no hay una nueva oportunidad, no hay una salida, me quedo mirando hacia atrás y miro mi error y ya no lo puedo hacer. Si nosotras hubiésemos tomado ese pensamiento, no hubiésemos podido avanzar más. Porque si hubiésemos dicho, bueno, listo, somos malas hijas de Dios, nos quedamos con esa impresión, o nos quedamos con eso en la mente. Si nos quedamos con ese fracaso, con ese error, no vamos a poder avanzar. Pensaba en la mujer de Lot, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, ella se detuvo a mirar para atrás y se convirtió en estatua de sal. Entonces se detuvo y no pudo seguir, no pudo avanzar por mirar hacia atrás. Bueno, esto que dice Ani fue algo que hace muy poquito yo le conté, porque yo no le había contado a nadie. Y cuando nos empezó a pasar todo esto, yo fui como la que se hundió más. Yo quise quedarme ahí. Para mí ya no vivo yo, porque no encontraba una solución. Y me costaba entender que algo Dios me quería enseñar, que algo Dios nos quería enseñar a las dos. Y yo quise quedarme ahí estancada. Se me vinieron un montón de pensamientos a la cabeza sobre terminar con esto, de hablar con Ani y decirle no, ya está, ya terminamos con esto, cerremos la cuenta porque no la vamos a recuperar, sin ver que Dios nos podía dar una solución, sin ver que Dios nos quería ayudar, nos quería enseñar algo en este proceso que estábamos pasando. Pero a medida que pasó el tiempo y que oraba por esto, Dios me hacía entender que esto que decía Ani, la misma definición de proceso lo dice. Un proceso tiene un inicio y un final. O sea, el proceso va a terminar. No sabemos cuánto dura cada proceso porque los procesos para todos son diferentes. Puede durar más, puede durar menos, pero tiene un final. Y era lo que a mí me estaba costando ver. Yo no podía ver que este proceso tiene un final. Pero yo al mirar el problema, al enfocarme en el problema todo el tiempo, seguía ahí en esa de decir no, ya dejo todo. Y saben que fue algo que también me ayudó a conocer muchas cosas más de Dios. Porque yo entendía que a veces, no solamente con este proceso, sino con muchas otras cosas que me han pasado, cosas que ya hemos contado, he visto que en los procesos es donde podemos conocer aún más el poder de Dios. Es donde podemos conocer otras dimensiones de Dios. Mucho más, podemos conocer mucho más de Dios que lo que no he conocido, que hasta a veces me lleva a sorprender. Porque, por ejemplo, a nosotros, bueno, ya lo contamos ya en uno de los podcasts, yo cuando estuve en depresión y con ataques de ansiedad, fue uno de los momentos donde puede sonar loco, pero yo agradezco a Dios por ese proceso. Agradezco a Dios haber pasado por ahí. Puede sonar raro, yo sé,
pero yo pude conocer mucho más de Dios ahí. Ahí, estando en esas noches que literalmente sentía que me moría, ahí era donde yo más conocía de Dios. Donde tuve experiencias que, si bien las puedo contar, pero no les puedo explicar lo que yo siento y lo que yo sentí en ese momento y todo lo que viví. Y fueron esas cosas las que recordaba en este proceso que pasamos ahora con Ya no vivo yo. Recordaba eso y yo decía, si he pasado por cosas más difíciles, ¿cómo Dios nos va a traer la victoria en este? Si yo he pasado por otros procesos donde yo sé que Dios siempre me enseñó algo, siempre era para mostrarme algo, como este va a ser la excepción. Sí. Y pensaba en cuando decimos o cantamos a veces, Dios es todopoderoso, Dios es mi fortaleza, Dios es grande, Dios es fiel. Y es lindo decirlo. Y es una verdad, porque Dios es todo eso y mucho más. Pero es más hermoso cuando uno experimenta que Dios es grande, cuando uno experimenta que Dios es todopoderoso, cuando uno tiene la experiencia de decir, sí, realmente Dios es fiel. Y uno ya no lo dice por decirlo o porque sea verdad o porque lo repite de otra persona, sino que uno lo dice porque ha experimentado que Dios es fiel, ha experimentado que Dios es todopoderoso. Entonces esas palabras son las de aliento que te queremos dar para tu vida. Si escuchas esto y estás pasando por un proceso, este proceso te va a hacer ver que Dios es todo eso que decías, o que Dios es todo eso que te dicen o que has escuchado, y aún más, porque en definitiva nunca vamos a alcanzar a conocer a Dios por completo. Dios trabaja en lo sobrenatural, por eso es importante que nosotros aceptemos el proceso y si hemos fallado volver a comenzar, pero caminando sobre el proceso poder tener otra mentalidad, que es lo que estamos pasando en este momento. Así es. Y entender también que, como decíamos, el proceso que pasamos siempre es por algo. Dios siempre tiene un propósito para cada proceso que pasamos. Hay un propósito que Dios nos quiere mostrar, hay algo que Dios nos quiere enseñar siempre. Y recordar esto no es para quedarse ahí, no es para quedarse estancado, es para en ese momento yo reflexionar y no preguntarle a Dios por qué, sino para qué es lo que Él me quiere enseñar, que Él me ayude a estar atento a lo que Él quiera mostrarme. Pensaba recién en que es fácil decir que los procesos tienen un final, que el proceso va a terminar, que todo va a estar bien, que hay que pasar el proceso, pero créanme que si nosotros nos pusiéramos a contar cada proceso que hemos vivido, es porque lo hemos experimentado, es porque cada proceso que nosotros hemos tenido nos han ayudado a entender que sí tienen un final, que Dios sí trae la victoria, que ese desierto que pasás sí tiene un propósito, que podés estar bien, inclusive que se puede adorar a Dios en medio del dolor, en medio de cualquier proceso, sea que vos pienses que seas chiquito, que vos pienses que seas grande, en cualquier proceso está Dios ahí, y en todos los procesos Dios trae la victoria. Y es importante entender también que, o sea, no estamos minimizando el proceso por el cual quizás estás pasando. Hay diferentes procesos, como decía Cele, pero Dios está en todos los procesos que nosotros le permitimos estar, que les damos la entrada de decir, Dios te necesito tu ayuda. Y cuando sientas que ya no tenés fuerza, porque a veces hay procesos que son muy difíciles y sentimos que ni siquiera tenemos fuerzas para orar o para alabar a Dios, en ese momento es donde comienzan las fuerzas de Dios, si se las pedís. Si vos le decís, Señor, necesito tus fuerzas porque las mías yo ya no tengo. Vieron que hay una palabra muy conocida en la Biblia que dice,
que Él da las fuerzas al que no tiene ninguna, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, ¿cómo va a multiplicar algo de la nada? Porque si no tenés nada, ¿cómo Él lo va a multiplicar? Y eso lo puede hacer Dios, pero tenés que pedirle ayuda a Dios. Tenés que dejar que Dios forme parte de este proceso también. Y por último, hay algo que queremos mencionar, y es que a mí se me viene a la cabeza, ¿no? Pensar, si somos cristianas, ¿por qué estamos hablando de procesos difíciles? ¿Por qué? Claro. Y sabes que en la Biblia hay muchas palabras. Por ejemplo, hay una en Isaías 43 que dice cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando leemos esta palabra, si uno le presta atención, dice cuando pases. Dice, dos veces repite cuando pases. No es que dice cuando lo esquives o no vas a pasar, no dice cuando pases. Dice cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, tenemos que pasar por las aguas, tenemos que pasar por el fuego. Los procesos son necesarios. No es que porque somos cristianos no, son necesarios los procesos. Porque si yo no paso por procesos, si yo no paso por situaciones donde mi fe a veces tambalea o donde puedo sentir diferentes emociones o estar en diferentes situaciones, yo de qué manera, de qué otra forma puedo conocer a Dios, o de qué otra forma puedo conocer el poder de Dios, cómo puedo decir que Dios es grande si no tengo con qué probarlo. Entonces tenemos que entender también que los procesos son necesarios. Leía una frase que decía, que con respecto a este versículo, que decía que Dios no te quiere mostrar que Él te va a sacar de las aguas o del fuego, sino que Él te quiere mostrar que cuando pases por las aguas y por el fuego, Él va a estar con vos. Y eso es lo más importante, que vos entiendas que en tu proceso, sea cual sea, Él está con vos. Que entiendas que es momentáneo, que como leíamos al principio la definición, la misma definición dice, tiene un inicio y tiene un final. Y en ese proceso donde empieza y termina, Él está con vos. Así que queremos dejarte esto, que esperamos que ese proceso que nosotros estamos todavía pasando, porque estamos caminando en el proceso, espero que sea de bendición también para vos, para cualquier situación que estés pasando. Y también recordar, lo hemos mencionado en otros episodios, que si querés contar algo, si necesitas que alguien ore por vos, no dudes en escribirnos al privado, que aunque no te conozcamos, créeme que vamos a estar ahí para hablar con vos, para poder orar. Así que bueno, esto sería todo. Bueno, hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio.